Vamos a comenzar en Efesios capítulo 2, si tienen a bien ir allí. Y el trabajo que yo voy a presentar, metodológicamente, lo vamos a llevar adelante en dos formas básicas. Una forma va a ser en la que yo voy a citar algunas escrituras y voy a decir dónde están esas escrituras y les voy a agradecer si toman nota de esas escrituras y después las revisan en sus domicilios, en sus casas, por una cuestión de agilidad y tratamiento de temas. Esas escrituras ustedes las anotan y luego las pueden estudiar en sus casas. Y el segundo plano de trabajo metodológico tiene que ver con, ahí sí, ir a la escritura y verla juntos, como para que juntos podamos ver lo que esa enseñanza nos está mostrando. Y así que bueno, esa sería un poco la forma en que vamos a ir avanzando. Como bien se anunció anticipadamente, el estudio tiene por nombre Dignidad Espiritual y el Andar Digno. Bueno, ¿y qué tema la dignidad, no? ¿Qué tema la dignidad? Porque la búsqueda del hombre de estar en paz con su Creador y de sentirse digno delante de Él es tan antigua como la existencia misma del hombre, ya que Dios formó, creó e hizo al hombre para que viva en armonía con Él. La palabra digno se define en un diccionario de la lengua española en un sentido amplio como merecedor de algo correspondiente al mérito. Y esto se lo puede encontrar en el diccionario que está en línea de la Real Academia Española. Merecedor de algo correspondiente al mérito. No obstante, cada vez que la expresión dignidad o digno es usada en la Biblia, debemos indagar a fin de esclarecer a qué dignidad se está refiriendo la Sagrada Escritura en el contexto específico. Bíblicamente, el concepto de dignidad relacionado a un hombre que ha renacido del Espíritu de Dios puede significar básicamente dos cosas. La dignidad espiritual, lograda por Cristo, o la dignidad en el andar del hombre de acuerdo a su conducta cuando la misma es conforme a la sana doctrina. En el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 1, no vamos a ir ahora, pero la Biblia dice o declara que el apóstol Pablo ruega a los hijos de Dios que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esta dignidad no puede basarse en la posición espiritual, ya que el texto mismo habla del andar. Esta dignidad depende de la conducta, el andar digno. Pero los 3 primeros capítulos de Efesios hablan de otra dignidad, que es la dignidad espiritual lograda por Cristo, que está en un contexto que tiene las siguientes características. Y allí voy a citar escrituras que se las dejo como para revisar en sus casas. La dignidad está enmarcada entonces en estos capítulos de Efesios en las siguientes características. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo al capítulo 1, versículo 3. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, conforme al capítulo 1, versículo 4. En amor nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de acuerdo al capítulo 1, versículos 5 y 6. Por su gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, de acuerdo al capítulo 1, versículos 6 y 7. Su gracia hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, conforme al capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. En él, asimismo, tuvimos herencia, conforme a su propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, de acuerdo al capítulo 1, versículos 11 y 12.
También fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, de acuerdo al capítulo 1, versículos 13 y 14. Hasta aquí todo lo que acabamos de leer es lo que Dios hizo en Cristo por y para cada hijo de Dios. Y esto no depende ni tiene relación alguna con el andar del Hijo de Dios. Lo que acabamos de leer no tiene relación ni está condicionado a la conducta del Hijo de Dios. Es lo que Cristo logró por y para cada hijo en su obra de redención. ¡Qué aliento tan purificador para el alma de un hombre y de una mujer es poder entender que nuestra dignidad espiritual no depende de nuestros aciertos o desaciertos, de nuestras virtudes y habilidades, o de nuestros errores o pecados. Qué aliento tan purificador es entender esto. Continuando con las características en las que está enmarcada esta dignidad espiritual lograda por Cristo, detalladas en los 3 primeros capítulos de Efesios, la Biblia dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, conforme al capítulo 2, versículo 1. Por las riquezas de la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso lo pueden encontrar en el capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, somos salvos, y esto no depende de nosotros, pues es don de Dios, de acuerdo al capítulo 2, versículos 8 y 9. Somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no debido a nuestras buenas obras. Conforme al capítulo 2, versículo 10. Y en el mismo capítulo y versículo vemos también que Dios preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, y ahí vamos a la Biblia declara en Efesios capítulo 2, versículo 13, lo siguiente, si quieren leer. Así que, como conclusión de todo esto que hemos visto y mucha otra cosa que viene diciendo la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Cada hombre y cada mujer que ha renacido del Espíritu de Dios y ha sido salvo, tiene la dignidad espiritual dada por Dios. Y aquí, en este tema de la dignidad espiritual, no importa lo que alguien diga o piense. Es una verdad espiritual que no puede ser negada, cambiada ni alterada. Y cada hijo de Dios y cada hija de Dios debiera guardar esto en la caja fuerte de su corazón y no permitir que nadie, por ninguna razón, lo toque. Tenemos dignidad espiritual. Tenemos dignidad espiritual. Y es a partir de esa dignidad espiritual, de contar con ella y de comprender su profundidad y su alcance, que el Hijo de Dios puede desarrollar un andar digno de la vocación con que fue llamado por Dios. En la administración de la gracia no hay manera de que un hombre o una mujer puedan pararse con dignidad delante del Creador sin conocer y creer con absoluta convicción lo que Cristo logró por y para cada hijo de Dios. El comportamiento y el andar de cada hombre y que cada mujer desarrolla en esta vida tiene mucha importancia. El comportamiento tiene mucha importancia. Porque es lo que establece el tipo de vida que cada uno quiere desarrollar y el fruto que va a producir. Pero, y este pero es esencial, pero, nuestra dignidad espiritual delante de Dios ha sido lograda por Cristo
con total y absoluta independencia de lo que cada hombre y cada mujer hagan en su vida. Con total y absoluta independencia. Este concepto, esencial para el desarrollo de la vida cristiana, provoca desagrado y rechazo en la mente de hombres y mujeres legalistas y escrupulosos, porque no pueden aceptar con quietud en sus almas, debido a las doctrinas que han abrazado, que la conducta de las personas no determina la dignidad espiritual delante de Dios. Uno de los más grandes errores doctrinales que se infiltró en la iglesia del primer siglo en la era cristiana, causando un serio debilitamiento en su desarrollo, fue la pérdida de la verdad de la justificación por gracia. La pérdida de la justificación por gracia. De esta manera, perdiendo la verdad de la justificación por gracia, de esta manera, el andar reemplazó a la posición espiritual, generando una pesada carga para los miembros de la Iglesia. El intento cotidiano por mejorar al viejo hombre para lograr dignidad por el andar, tomó el lugar de vivir con la convicción de la dignidad espiritual del nuevo hombre que fue lograda por Cristo una vez y para siempre. Y lo leo de nuevo porque este concepto es muy importante. El intento cotidiano por mejorar el viejo hombre para lograr dignidad por el andar tomó el lugar de vivir con la convicción de la dignidad espiritual del nuevo hombre que fue lograda por Cristo una vez y para siempre. Un gran truco del maligno, el adversario del Dios y Padre de Jesucristo, es convencer a los hijos de Dios de que nuestra dignidad delante de Dios depende de la forma en que nos conducimos en esta vida. La parábola del Padre Perdonador muestra de forma muy objetiva la dificultad del hermano mayor en reconocer la dignidad de su hermano menor por haber tenido una vida licenciosa y malgastar los recursos de su padre. Recordemos que conforme a lo enseñado por el Dr. Wirbel, el hermano mayor representaba en la parábola a los fariseos y a los escribas que murmuraban acerca de Jesucristo porque recibía a los publicanos y pecadores, conforme a lo que uno puede ver en Lucas 15, 1 y 2. Sin embargo, el Padre Perdonador, así como lo hace Dios, nuestro Padre Celestial, no condicionó su perdón a la mala conducta del hijo menor, sino que, reconociendo la dignidad que ese hijo, por pertenecer a la familia, tenía, dotó nuevamente al hijo menor de su vestido, su anillo y su calzado, en clara evidencia de la dignidad de ese hijo, y luego hizo fiesta por su cambio de corazón, y lo aceptó en su seno, nuevamente en su casa. No puede decirse, en base a lo que la parábola detalla, que el padre haya condicionado su perdón al hijo menor, a hacer obras para limpiar su pecado, ni siquiera a colocarlo en un periodo de prueba para verificar si efectivamente se había arrepentido. La parábola no muestra eso. No muestra eso. Es más, el hijo puede verse en la parábola que intentó practicar un discurso para ir a su padre y su padre no lo dejó terminar el discurso, porque lo abrazó. Dios el Creador es un ser santo, íntegro y recto, pero a la vez es misericordioso y lleno de gracia para con el hombre. Como lo declara la Biblia, Él se acuerda de que somos polvo. Muchos cristianos justifican sus conductas rígidas e implacables en la santidad, integridad y rectitud de Dios, manifestando así cierto desprecio por aquellos que a sus ojos no están desarrollando un andar digno, en vez de ayudarlos a crecer y reconocer su dignidad espiritual y a partir de ella puedan mejorar su conducta. La autoridad dada por Dios entre los hijos e hijas de Dios es con el propósito de servir y no para enseñorearse de la vida de las personas. Cada vez que un hombre o una mujer utiliza su autoridad dada por Dios fuera del propósito por el cual Dios la ha dado,
Dios no avala la conducta de ese hombre o de esa mujer. En el mundo académico se conoce la expresión meritocracia como una forma de gobierno basada en el mérito. Bajo esta concepción, las posesiones jerárquicas son conquistadas en base al mérito y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o espíritu competitivo. En el gobierno de la Iglesia de Dios, la meritocracia ejercida fuera de la dignidad espiritual lograda por Cristo para cada hijo de Dios destruye a los ministerios cristianos. Lo leo nuevamente. En el gobierno de la Iglesia de Dios, la meritocracia ejercida fuera de la dignidad espiritual lograda por Cristo para cada hijo de Dios destruye a los ministerios cristianos. La capacidad individual y el espíritu competitivo nunca deberían otorgar una dignidad a los miembros de una iglesia que sea mayor a la dignidad espiritual otorgada por Dios en base a lo que Cristo logró por y para cada hijo de Dios. Nunca. Cuando los méritos del andar o la falta de méritos en el andar son valorados por encima de la dignidad espiritual que tiene un hijo de Dios, sabemos entonces que estamos en presencia de problemas. Cuando en un ministerio cristiano, por dar solamente un ejemplo, se implanta la idea de que el hijo de Dios que presta un servicio es un creyente de primera clase, pero que el hijo de Dios que no presta un servicio es un creyente de segunda categoría, estamos frente a una iglesia destinada al fracaso. Y este es el tipo de pensamiento que se infiltra cuando hay una pérdida del concepto de la dignidad espiritual lograda por Cristo. Vamos a Romanos capítulo 2, por favor. Servir es una gran cosa. Servir es una gran cosa. Pero la dignidad espiritual está en otro plano. Está en otro plano. Y cuando eso se confunde, esa iglesia tiene un problema grave. Así que en Romanos 2 ya vamos a ver algo interesante en minutos más, pero como se dijo, cada vez que entendemos que nuestra dignidad espiritual no depende de nuestros aciertos o desaciertos, de nuestras virtudes y habilidades o de nuestros errores o pecados, experimentaremos un aliento tan purificador para nuestras almas que nos permitirá ejercer una voluntad para mejorar en la vida. Vamos a tener el deseo de un andar digno cuando verdaderamente tengamos la convicción profunda en el corazón de que tenemos dignidad espiritual. Que nadie nos toque eso. Toda fuerza de voluntad u obediencia para mejorar que no esté basada en una profunda comprensión y convicción de nuestra dignidad espiritual que tenemos como hijos de Dios y del trato que esto conlleva, y del trato entre unos y otros que esto conlleva, generará un desgaste en el desánimo, en el ánimo, y más conflicto entre los hijos de Dios. La fuerza de voluntad tiene que basarse en la convicción de la dignidad espiritual que tenemos como hijos de Dios. En Romanos capítulo 2 y el versículo 4, extraordinario, dice, una gran pregunta, ¿no? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La palabra arrepentimiento proviene del término griego metanoia, que describe un cambio de corazón, una reversión en las decisiones que modifica la conducta. Un cambio de corazón, una reversión de las decisiones que modifica la conducta. El arrepentimiento para salvación es sin dudas el cambio más significativo que un hombre puede adoptar. Pero el arrepentimiento al que Romanos 2:4 hace referencia no se limita a la salvación, sino que también se refiere al andar en nuestra vida cotidiana. No es el temor a sufrir pérdida o rechazo lo que promueve un cambio de corazón
para un andar digno. Es la benignidad de Dios. Es la benignidad de Dios. La religión, en vez de enseñar que Cristo redimió al cristiano con la justicia de Dios, ha promovido la culpa para mantener cautivo a sus seguidores. Y me gustaría aclarar que cuando hablamos de religión, no nos referimos necesariamente a una iglesia determinada. No importa si una persona nunca practicó ritos religiosos o participó de algún movimiento religioso. La religión está en el aire, en la forma de vida de las sociedades. Y esto es así por más modernas y libertinas que estas sociedades puedan parecer. La religión puede asemejarse a la radiación. Lo peor de sus efectos en la vida de las personas no puede ser percibida por el ojo humano y genera la desintegración molecular de la vida espiritual del hombre, aunque en apariencia el hombre esté normal, ¿sí? Entre comillas, normal. La religión es lo que despierta y alienta la manifestación de las pasiones carnales en el hombre, así como la palabra de Dios despierta y alienta las pasiones espirituales del nuevo hombre. La religión tiene múltiples maneras de manifestarse, algunas claramente degradantes y otras en apariencias más agradables. Algunas generando culpa y desánimo y otras promoviendo desenfreno y apresuramiento alocado, pero todas ellas son una falsificación de la vida espiritual que Dios diseñó para el hombre. La religión presenta a la culpa como si fuera humildad y al temor como si fuera obediencia. Sus manifestaciones externas pueden parecerse, pero sus efectos son claramente opuestos. Una es para ser liberados, la otra es para vivir en cautividad. ¿Qué es lo único que permite al hombre vivir sin culpa y temor, pero también fuera del desenfreno de este mundo? Alguien a esta altura, en este desarrollo, podría hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo único que permite al hombre vivir sin culpa y temor, pero también fuera del desenfreno de este mundo? La respuesta es muy clara. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, conforme a las Sagradas Escrituras y particularmente a las 7 epístolas de la gracia dada para vivir el cristianismo. Otra persona o la misma podría preguntarse, bueno, ¿pero qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no es lo que el hombre hace. El cristianismo es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. El andar digno es lo que el hombre hace, ¿sí? Y el cristianismo no es lo que el hombre hace, ¿sí? Así que saquemos nuestras propias conclusiones. Y para eso vamos rumbeando ya de a poco a Mateo capítulo 15, porque ya vamos a llegar en un minuto más a esa escritura. El cristianismo no es lo que el hombre hace, el cristianismo es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo es que nos ha hecho dignos ante sus ojos. Legalismo y desenfreno son 2 caras de la misma moneda llamada religión. Siempre que el desenfreno o las pasiones desordenadas toman lugar, la religión intentará subsanar la deficiencia con una alta cuota de legalismo. Cuando el legalismo se hace insoportable, la religión ofrecerá entonces oxigenar el sistema con la licencia a sus pasiones desordenadas. O se deshace del pecado negándolo, o reconoce el pecado viviendo motivado por la culpa. El Hijo de Dios, que busca con pasión las verdades espirituales de Dios, también podría preguntarse cómo identificar o discernir una falsificación. Aquí estamos hablando de lo verdadero y de lo falsificado. ¿Cómo hacer para poder identificarlo? Vamos entonces a Mateo capítulo 15 y el versículo 7 en adelante para que sea la propia palabra de Dios la que dé la respuesta. Dice el capítulo 7 de Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. La causa de la hipocresía de estos hombres radicaba en que enseñaban sus propias opiniones y costumbres como si fueran la sana doctrina. Esa era la causa de la hipocresía. Enseñaban como sus propias opiniones y costumbres como si fueran la sana doctrina. Por eso es tan importante conocer la sana doctrina. Conocer íntima y profundamente la sana doctrina, o sea, lo original y verdadero, capacita al cristiano para discernir e identificar lo falsificado. Es como los grandes estudiosos de los billetes de moneda corriente. ¿Cómo hace un estudioso para ser tan capaz para discernir cuando un billete es falsificado? Bueno, hace un estudio tan pormenorizado, tan detallado del billete original, que cuando aparece uno, que un solo trazo se aparta de lo que es la forma original que tiene el billete, él lo saca inmediatamente. Y así debiéramos estar entrenados, preparados los hijos de Dios, ¿sí? Para poder ver eso, ni bien eso aparezca, digamos, ¿no? La causa de la hipocresía de estos hombres, nuevamente, radicaba en que enseñaban sus propias opiniones y costumbres como si fueran la sana doctrina. Por eso conocer íntima y profundamente la sana doctrina, lo original y verdadero, capacita al cristiano para discernir e identificar lo falsificado. Por eso podemos vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres en la medida en que disciplinamos nuestro corazón con la sana doctrina, ya que del corazón mana la vida. Por eso es tan importante. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2. Por eso es tan importante la sana doctrina. Y por eso es tan importante entrenarse en la sana doctrina para ser eficaces en el andar y no ser engañados. Porque cuando la doctrina se corrompe, la libertad se malogra. Siempre ocurre esto. Cuando hay doctrina corrupta, la libertad en un punto o en otro se malogra. Ahora bien, ¿cómo se corrompe la doctrina? Esta es una presentación que tiene muchas preguntas, pero bueno, de eso se trata, de ir recorriéndolas para poder ir avanzando en el desarrollo del tema. ¿Cómo se corrompe la doctrina? Bueno, el error doctrinal puede generarse cuando las personas se desvían progresivamente de la práctica de la enseñanza correcta, a tal punto que ese desvío se vuelve una nueva doctrina corrupta que anula y reemplaza a la anterior. Por dar un ejemplo, la doctrina sobre nuestra posición celestial en Cristo y la salvación por gracia está sustancialmente reflejada en el libro de Efesios. Luego, el libro a los Filipenses procura corregir el error en la práctica por no haberse adherido a la doctrina correcta impartida en Efesios. Pero, si el Hijo de Dios persiste en una práctica errónea sobre las verdades enseñadas en Efesios, deberá entonces dirigirse al libro a los Colosenses. ¿Por qué? Porque el libro a los Colosenses es el destinado a corregir el error doctrinal, que consiste en haber practicado el error durante un periodo considerable de tiempo al punto tal que se ha generado una nueva doctrina. No es de extrañar entonces que Colosenses declare, y allí vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde dice, mirad. Y este mirar no es solamente un mirar físico, es entrenarse para ver. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dignidad implica esto? Estar completos en Él. Toda la dignidad espiritual, toda la dignidad. Y la Biblia nos está alertando
a mirar por nosotros mismos para no ser engañados sobre esto. Cada hombre y cada mujer es responsable de mirar por sí mismo, con el propósito de que nadie, ni su propio razonamiento, lo engañen. Porque muchas veces sobre lo que uno tiene que mirar es sobre su propio razonamiento, no necesariamente sobre otros, a veces sobre otros también. Pero uno tiene eso encomendado de parte de la palabra de Dios. En Mateo 22, allí vamos a ir en minutos más, vamos a andar por Mateo capítulo 22. Y antes de ello, yo quería decir que el mal no siempre es operado por los malos. El mal no siempre es operado por los malos. Muchas veces son hombres y mujeres sinceros, que han sido previamente engañados, quienes imparten engaño a otras personas de buen corazón que les obedecen. Por eso hay que estar más atento que nunca, porque muchas veces el mal no es operado por malos. Recordemos por un momento, a solo los fines de dar un solo ejemplo, pero contundente, claramente, que el gran apóstol Pablo, en su vida pasada, perseguía y mataba a los cristianos, y lo hacía convencido de que estaba sirviendo al Dios verdadero. Fíjense ustedes, el gran apóstol Pablo, semejante engaño. ¿Qué lo motivaba a él a hacer y a tener este tipo de vida y este tipo de conducta? Las doctrinas legalistas de la ley, que él había abrazado. Por eso Mateo 22, 29 declara: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La expresión erráis proviene del término griego planeo, que significa vagar, extraviar, engañar. Estamos en contexto. El término planeo está relacionado con la palabra planeta. La palabra planeta proviene de esta palabra griega planeo. Y la palabra planeta describe a un cuerpo celeste que genera una órbita determinada por el espacio. La idea que aporta esta expresión es que se está alrededor de algo siguiendo una órbita que puede ser cercana, pero no se lo está tocando al centro en ningún momento. Siempre se está cerca, lo suficientemente cerca para uno pensar que está en la temática, pero no está tocando la temática, ¿sí? No está en el corazón de la temática. Notemos que no se habla de un error por oponerse frontalmente, sino por un desvío del camino. Es más sutil y es progresivo muchas veces. La causa, ignorar las Escrituras, la sana doctrina y el poder de Dios. ¿Cómo alguien puede decir en su sano juicio que la palabra de Dios no es necesaria? ¿Cómo alguien puede hacerlo? Segunda de Pedro, capítulo 3. No solo es falso decir que la palabra de Dios no es necesario, sino que es una falta de respeto grave delante de Dios. Grave. Porque Él la santificó. ¿Y cómo uno va a decir otra cosa sobre el tema? Segunda de Pedro, capítulo 3. Se puede citar la sana doctrina y tenerla a la vista, pero nunca hacer contacto con ella al punto de que sea nuestra única norma para creencia y práctica, como lo enseñó el maestro de la palabra de Dios, el doctor Wirbil. Se la puede citar y se la puede tener a la vista. Yo la tengo aquí, miren. ¿Sí? Pero esto no asegura nada, ¿sí? No asegura nada. Segunda de Pedro 3:15, allí vamos, ya en la recta final de nuestra presentación. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrebatados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes, versículo 13, antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La exhortación es a crecer en la gracia y el conocimiento. Gracia sin conocimiento genera anarquía y desenfreno. Conocimiento sin gracia genera legalismo. Tienen que estar las dos. Gracia sin conocimiento genera anarquía y desenfreno. Conocimiento sin gracia genera legalismo. Por eso, y para cerrar, por favor, vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y el versículo 19, allí vamos a recorrer dos escrituras para ir cerrando el trabajo de hoy. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La instrucción impartida por la sana doctrina indica claramente que la responsabilidad prioritaria de no extraviarse es individual, es personal, es de cada persona. Pero, esto no debe ser un pretexto para la carne, o sea, para exacerbar el egoísmo individualista. Ayudar a volver al pecador de su error es también un acto de amor al que la familia de Dios nunca debería renunciar. Por ello, concluyendo, cada vez que la expresión dignidad o digno es usada en la Biblia, debemos indagar a fin de esclarecer a qué dignidad se está refiriendo la Sagrada Escritura en el contexto específico. Cada hombre y cada mujer que ha renacido del Espíritu de Dios y ha sido salvo, tiene la dignidad espiritual dada por Dios. No importa lo que alguien diga o piense, es una verdad espiritual que no puede ser negada, cambiada ni alterada. Y es a partir de esta dignidad espiritual, de contar con ella y de comprender su profundidad y su alcance, que el Hijo de Dios puede desarrollar un andar digno de la vocación con que fue llamado por Dios. Que Dios nos bendiga prosperando nuestro entendimiento acerca de estas verdades profundas, para que podamos manifestar un andar digno ante sus ojos. Y si me acompañan con una oración, te quiero agradecer, Dios, por la oportunidad que he tenido de presentar este trabajo y sobre todo, Padre Celestial, te pido en este momento y en esta oportunidad que vos seas el que le dé alcance en el corazón de cada hombre y de cada mujer, de que de alguna manera, si esto sirve para reafirmar la convicción en el ser interior de la grandeza de lo que tenemos espiritualmente en nuestra alma y lo que somos para vos, bienvenido sea, Dios, que vos seas el que prendas la llama en el corazón y en el alma de cada hombre y de cada mujer y la vives grandemente para que arda tu palabra y el orgullo de ser un hijo o una hija tuyo, Dios. Que ese orgullo esté por encima de todo otro orgullo en esta vida. Gracias te doy, Padre Celestial, por esto, para que tu palabra viva y arda en los corazones de los hombres y mujeres que te amamos. Y te agradecemos también por tu ayuda, por tu prosperidad, tu bendición y por la paciencia que tenés, Dios, para esperar a que todo esto en nuestro corazón y en nuestro ser se active. Te agradecemos por estas cosas y por este ministerio de la palabra de Dios sobre el mundo, por darle alcance, por darle verdaderamente una llegada a rincones inhóspitos y que seas vos y tu grandeza lo que sea glorificado por encima de cualquier otra cosa. Te lo agradezco todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.